Y el día de hoy no te voy a dar una prédica como comúnmente nosotros estamos acostumbrados a dar una prédica, sino prácticamente este domingo lo vamos a hacer diferente. Vamos a darles un estudio. Como pastores, nosotros consideramos que es importante también instruir a la iglesia, darles los principios de la palabra y enseñarles también lo que son las bases de esos principios. Y eso es lo que prácticamente también hacemos normalmente en TUMI. Estudiamos conjuntamente con los estudiantes y disfrutamos aprendiendo juntos. Y ellos nos podrán decir, hemos estado disfrutando este módulo, llevamos a más de la mitad de lo que es el TUMI, vamos ya en el módulo 9 y estamos ahora gozándonos con ellos. Al principio era difícil para ellos entender muchos conceptos teológicos que estamos viendo, pero ahora ya casi están como peces en el agua. Y es por la instrucción, porque es importante que nosotros como iglesia también aprendamos y nos instruyamos en lo que es la palabra. Vamos a poner este estudio en manos de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios, amado Padre, bendito seas, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. También sabemos, Dios, que tú eres quien trae la palabra y solamente nos haces portadores de esta palabra. Yo te pido, Señor, que este estudio sea de beneficio y bendición para tu iglesia. Lo ponemos en tus manos, sé tú guiando mis palabras, Señor, conforme a lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y este estudio yo lo he titulado El anciano según las Escrituras. El término anciano es traducido del término griego presbíteros, o en plural sería presbiteroi, significa supervisor o anciano. Y este término viene desde el Antiguo Testamento y se transforma en el Nuevo Testamento, o sea, crece en el Nuevo Testamento y es ahora las mismas bases, pero con un concepto totalmente diferente. ¿Qué eran los ancianos en el Antiguo Testamento? Vamos a entender ahorita lo que eran los ancianos en el Antiguo Testamento. Eran personas prominentes en el sistema judío, en el sistema de las tribus. Sabemos que eran 12 tribus las que se crearon para el pueblo de Israel, pero vemos que esas tribus crecían, o sea, había diferentes familias. Había diferentes clanes dentro de esas 12 tribus. Esas tribus estaban formadas por esas enormes familias, extensas unidades de familia, y eran lideradas también por estos representantes o ancianos. La edad de preeminencia la edad de esos ancianos eran de edad avanzada. Eran hombres prominentes, eran hombres que sabían administrar, que sabían supervisar a esa familia, encabezaban una cultura patriarcal dentro de esa familia. Eran hombres que cumplían el rol de representante de esa familia. Ese era el anciano y eran muy respetados. Esos ancianos eran de la familia y eran respetados por su edad y por su sabiduría, por su madurez y por la dirección que ellos daban hacia las diferentes cosas que requería la familia. El anciano en el Antiguo Testamento era una persona considerada también por Dios y por la comunidad como un líder a favor de la justicia y a favor del pueblo. Eran administradores que manejaban los asuntos locales de la familia y juzgaban los problemas
de esa sociedad, de ese clan, de esa familia. Esta es la parte normal y física que cumplían los ancianos dentro de esa familia, pero también cumplían una función espiritual. Y lo vemos como Moisés fue el que llamó a los ancianos con respecto a cuando venía la primera Pascua. Ven la importancia que tenía este anciano. Cuando vienen ya todas las plagas, la última plaga sabemos que es la plaga más difícil, que es donde viene la muerte de los primogénitos. Y esto es lo que hace Dios, dándole instrucciones a Moisés. En el Éxodo capítulo 12, versículo 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en los dinteles y los postes de las puertas, y la sangre estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cumplían también esa función de cuidado de la grey, de cuidado de las familias, de cuidado del clan al que estaban representando. Los cuidaron cuando vino esta plaga, porque si alguno hubiera salido hubiera muerto irreversiblemente. Entonces ellos tenían al cuidado también a las familias. Fueron elegidos también para administrar la justicia dentro del pueblo de Israel. Todos recordamos ese pasaje en el que ya están en el desierto y Moisés dice que pasaba desde la mañana hasta el anochecer con interminables filas delante de él, juzgando a todo el pueblo. Obviamente el día no le alcanzaba. Entonces viene su suegro Yetro y ve toda esa situación y le dice lo siguiente. En Éxodo 18, a partir del 19, dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará conmigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Eran características que tenían que tener estos ancianos. Eran personas temerosas de Dios, que respetaban a Dios, y eran personas que no buscaban su beneficio, sino buscaban también el beneficio de la familia y del clan con el que ellos estaban. No eran personas que buscaban enriquecerse, sino sabían y veían la necesidad de todos los que estaban ahí, y fueron los que fueron puestos por jueces de cada uno de ellos. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Prácticamente esos ancianos estaban siendo ayuda y soporte para Moisés, para distribuir el trabajo y la carga espiritual que tenía también Moisés en ese tiempo. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte
y también todo este pueblo irán en paz a su lugar. Ve la importancia que tenían estos ancianos en el Antiguo Testamento. Y vemos que esos ancianos tuvieron el respaldo de Dios. Vamos a ver, o sea, Dios mandó a Moisés a elegir 70 hombres entre los ancianos del pueblo de Israel para ayudarle a dirigir a todo este pueblo. Había momentos en que Moisés decía, no puedo, o sea, son muchas cargas, es tremendo el trabajo para llevar a este pueblo a esa tierra prometida. Son gente terca, gente necia, gente que trae conflictos, que trae problemas, se quejan de todo. En este momento se estaban quejando de que, ay, ¿por qué salimos del pueblo de Egipto? Allá teníamos pescado, allá teníamos pepinos, allá teníamos cebollas, allá podíamos comer. Y fíjate de lo que se quejaban, aquí decían, y aquí solamente estamos comiendo ese maná, ese pan que Dios les había dado, ese pan de vida. Ellos incluso ahí se quejaban y lo rechazaban. Y fue cuando les dice, ahora pues va a haber carne, quieren carne, pues ahora va a haber carne hasta que la saquen por la nariz, por la boca, por los ojos. Y es aquí donde Dios en Números capítulo 11, versículo 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. O sea, son esos ancianos que dirigían y que eran respetados por el pueblo. Dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, tomaré del espíritu que está en ti, del espíritu que he puesto en ti, Moisés, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo. Estos ancianos también tenían esa aceptación de parte de Dios para fungir como ancianos. Ahora veamos cuáles eran esos criterios para elegir a esos ancianos. Generalmente era una persona de edad avanzada, era una persona prominente que tenía una reputación intachable dentro del clan que ellos iban a representar, o sea, una persona que todos respetaban ahí. Era una persona que funcionaba como colega y compañero de otros líderes, o sea que él podía estar entre los otros clanes pues negociando, se había altercados, se había conflictos, se había problemas. Ellos tenían esa capacidad de ver a los otros representantes de las otras familias para estar de común acuerdo y arreglar toda la situación. Eran personas de importante autoridad para representar y gobernar dentro de la comunidad. Esos son los criterios que tomaban los judíos para determinar quién era ese anciano. Este concepto de anciano evolucionó en el Nuevo Testamento de manera diferente a como se estaba llevando en el Antiguo Testamento, pero con las mismas bases. Las raíces de estos ancianos eran las tribus de Israel, las familias. Y aquí ya en el Nuevo Testamento ya no es eso, sino ahora el pueblo viene a ser ahora prácticamente líderes en las sinagogas judías, vienen a ser también a tener puestos oficiales dentro del Sanedrín, que es la escuela que tenían los judíos, la más reconocida en ese tiempo. Y finalmente en la iglesia primitiva también es claro, donde hay registros donde se ve el llamado de los ancianos, quienes eran designados por los apóstoles o por los representantes dentro de su comunidad cristiana. Y ahorita veremos los requisitos y esos son los que cambian incluso con respecto
a lo que es el Antiguo Testamento. Las epístolas de Pablo mencionan las cualidades que deben considerarse para designar a los ancianos. A los ancianos implican que sean líderes maduros, igual que los del Antiguo Testamento, maduros tanto en las cosas sociales como en las cosas espirituales. Se requiere una madurez espiritual, se requiere que tengan ese conocimiento de la palabra para llegar a ser ancianos, que puedan incluso enseñar en la iglesia, enseñar los principios de la palabra, que sean personas que también se preocupen por los miembros de la iglesia, que puedan cuidar conjuntamente con los pastores el rebaño, que presidan también en los asuntos sociales, pero también en asuntos espirituales de la iglesia, y que provean una supervisión de la doctrina de la iglesia. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 17, cómo eran también el llamado de esos ancianos cuando ya tenían esa asignatura. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo está ahí en Mileto y llama a los ancianos para explicarles, pues les empieza a comentar que él ha estado en problemas, ha tenido persecuciones por predicar el evangelio, le han venido pruebas que ha tenido que pasar con lágrimas, ha sido apedreado, no lo han dejado compartir el evangelio. Sin embargo, él dice: aún con toda esta adversidad, yo no sirvo a esa gente, sino yo sirvo a mi Dios, a mi Cristo, a mi Señor, y yo voy a predicar el evangelio. Dice: y con toda esta adversidad no he dejado de predicar el evangelio. Y ahorita van a ver por qué se los estaba diciendo Pablo. Y se despide todavía de ellos diciéndoles que sabe por el Espíritu, que el Espíritu Santo le ha revelado que aún va a pasar por más tribulaciones y que no los volverá a ver. Por eso los llama para encargarles lo siguiente. En Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Todo el pueblo cristiano. Esa es una responsabilidad también de los ancianos, de cuidar ese rebaño. Y es el Espíritu Santo quien les está haciendo esta designación. En cualquier ministerio es el Espíritu de Dios el que toma y designa a estas personas. Y los designa para supervisar al rebaño, que implica una responsabilidad fuerte para todos los ancianos. Pedro, en su carta también, en la primera carta de Pedro, exhorta a los ancianos también a cuidar al rebaño. Vamos a leer a partir del versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, somos partícipes, los ancianos son apoyo también para llevar la obra de Dios, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Una gran responsabilidad para los ancianos, que junto con los pastores son partícipes de los padecimientos de Cristo, quien se entregó totalmente por la iglesia. Ahora los ancianos también tienen que ver por la iglesia, porque Dios los ha puesto para que cuiden de la iglesia. ¿Cómo la van a cuidar? Lo vemos en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas,
sino con ánimo pronto. Como ancianos tienen que estar con ánimo para poder servir a los demás. Los ancianos deben voluntariamente esforzarse en el cuidado y atención de los miembros de la iglesia. Y en el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El anciano tiene esa responsabilidad ahora, ser ejemplo para todos los miembros de la iglesia. No deben aprovecharse de su liderazgo, sino al contrario, deben ser ejemplos humildes para la iglesia, con humildad, ser ejemplo de lo que Cristo hizo en las vidas de cada uno de ellos. Y en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una designación de Dios sobre la cual nos va a pedir cuentas a pastores, ancianos, a todos. Hay que estar listos, conscientes y preparados para ello. Ahora voy a darte los criterios para el llamado de los ancianos a partir del Nuevo Testamento y cómo se deben de comportar en la actualidad. Número 1, son designados por los apóstoles y por sus representantes, por la iglesia. En su primer viaje, Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada ciudad. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos son designados por Dios y los pastores y apóstoles tienen que orar para que Dios les defina quiénes van a ser esos ancianos. Y una vez que es así, es orar por ellos y encomendarlos al Señor Jesucristo, en quien ellos también han creído, para que cumplan esa función. Punto número 2, son elegidos dentro de sus comunidades. Utilizaban este precedente también judío, considerando que un anciano era cabeza de una familia y que tenía cualidades para ello. Le dice aquí Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, a partir del versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había conflictos, había problemas. Entonces Pablo manda a Tito y le dice, establece ancianos. Ora, ayuna para que Dios te determine quiénes son los que tienen esas cualidades. El que fuere irreprensible, aquí vienen las cualidades, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un anciano es una persona con un carácter puro y una reputación estable, llamado para proteger al rebaño, para ser supervisor del mismo rebaño. ¿Qué funciones
deben cumplir ahora estos ancianos? Número 1 es administrar asuntos espirituales y sociales de la comunidad, apoyando a la cabeza, apoyando a los líderes, apóstoles, pastores. Trabajan en la predicación y en la enseñanza también. Aquí le dice en el versículo 17 Pablo a Tito: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Punto número 3, deben ser ejemplo para la comunidad. Los ancianos en todo aspecto tienen que ser un modelo y enseñar las buenas obras con ejemplo, mostrando dignidad, mostrando integridad, mostrando honor, mostrando respeto para todos los demás. Y lo vemos en Tito, en el capítulo 2, versículo 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra en la enseñanza, mostrando integridad y mostrando seriedad. Los ancianos deben de servir como ejemplo en estas 5 áreas que son cruciales y te las voy a comentar ahorita. También, de acuerdo a lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Tito era anciano. Ese ya no es un requisito, una persona de edad avanzada. El requisito es la madurez espiritual y la conducta, y lo que va a decir aquí: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Prácticamente le dice: sé ejemplo en tu hablar. Si antes hablabas leperada y media y como sea, ya no más. Ahora tú eres diferente. Ahora eres elegido para ser ejemplo. Con ese ejemplo habla la palabra, habla con amor, habla a todos los demás de esa manera. Punto número 2, en conducta. Que tu conducta sea honesta, que tu conducta sea diferente, íntegra. Que vean que tú eres totalmente diferente y que Cristo vive en ti y que Cristo te transformó y que Cristo te cambió, porque eres ejemplo a los demás, para que los demás quieran ser como tú. Punto número 3, en amor hacia los otros. En amor hacia todos aquellos miembros de la iglesia, en amor a los que están aún perdidos. Debe ser ahora ese amor, como Cristo nos enseñó a amar a la iglesia. Punto número 4, en la fe. Dando esa fe en la que nosotros creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, y a través de su muerte nos trajo vida eterna. A través de su resurrección nos trajo vida eterna a todos. Esa es la fe que nosotros predicamos, y los ancianos tienen esa misma fe. Y en la pureza delante de Dios. Una santidad delante de Dios es lo que tienen que reflejar estos ancianos. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando en esta ocasión de los ancianos? El día de hoy vamos a hacer algo especial. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Y le voy a pedir a nuestro pastor, Sergio, que me acompañe también aquí al estrado, porque con pastores queremos designar ancianos para la iglesia Camino de Vida, y vamos a orar por ellos, vamos a ungirles con el símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite, para investirlos de esa autoridad que van a fungir ahora como ancianos. ¿Ok? Voy a pedir que pasen aquí nuestros hermanos
nuestra hermana Angie Gil, que pase por acá, por favor. Nuestros hermanos Hugo y Carmen Altamirano. Vamos a dar tiempo que pasen nuestros hermanos. Amén. Pues sí, como decía el pastor Juan Carlos, es un día especial y pues todo ministerio que hay en una iglesia es un regalo que Dios nos da, y yo creo que esos son regalos para nosotros como congregación, el tener estos hermanos que pues han sido probados en muchas cosas para poder tener este llamado, y es por eso que pues hoy delante de la iglesia confirmamos, ¿verdad? Nosotros solamente, se los he dicho en otras ocasiones, no regalamos o no damos ministerio, nosotros solamente confirmamos lo que Dios nos dice, y ahora pues Dios nos dice que es confirmado este llamado. No, pues sí, también pedir a Rosita que pase también. Y vamos a orar por nuestros hermanos. El pastor Juan Carlos va a dar unas instrucciones. Ok. Y el pastor va a ayudar a ungirlos mientras yo doy las instrucciones. Y vamos a hacerlo conforme a lo que acabamos de aprender de la palabra. Dice que voluntariamente ellos decidan ser ancianos. Entonces yo quiero preguntarles a los tres si aceptan voluntariamente el cargo de ancianos. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Amén. Punto número 2. ¿Aceptan cuidar, supervisar al rebaño en el que el Espíritu Santo los pone como ancianos? Acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Amén. Y por último, ¿aceptan ser ejemplo y no enseñorearse sobre los que quedan a su supervisión y cuidado? Acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Amén. Ahora, como pastores, nosotros los designamos como ancianos y los vamos a encomendar a nuestro Señor. Hermana, en el nombre del Señor Jesús, la ungimos con este aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo que el Señor le da para poder ejercer esta función dentro de la iglesia y que pueda dar buenas cuentas al Señor de este llamado que le da. Que el Señor le llene de gracia, de amor, de paciencia, de sabiduría para poder dar esos consejos, y que nunca dé un consejo que no venga de parte de Dios, que siempre tenga ese temor de hablar con mucho cuidado para no dar un consejo equivocado a la grey. La ungimos en el nombre del Señor Jesús como anciana en camino de vida. Amén y amén. Y Hugo, pues te ungimos en el nombre del Señor Jesús, también como anciano de camino de vida, pidiendo a Dios que te dé su gracia, su favor, te dé amor, te dé paciencia, te dé sabiduría, te dé carga en tu corazón para ver a este pueblo que Dios ama, que Dios quiere, por el cual el Señor Jesús dio su vida, para que tú con el mismo cuidado, con el mismo amor y atención puedas dar sabios consejos, que siempre también al abrir tu boca y dar un consejo tengas temor, al escuchar cualquier cosa también tengas esa discreción que se nos pide para no hablarle a nadie bajo ninguna circunstancia, y solamente orar y buscar a Dios para que Él se mueva. En el nombre de Jesús confirmamos este llamado, la gracia, la sabiduría, el amor, la fortaleza, la salud del Señor sea sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y también, hermana Carmen, la ungimos en el nombre del Señor Jesús como anciana en camino de vida, que también Dios le dé esa sabiduría, esa paciencia, ese amor, esa ternura
para poder abrir su boca con consejos atinados de parte de la palabra, de parte del corazón de Dios, para el pueblo, para la Grey, por la cual Él dio su vida, para que los cuide, para que con temor siempre haga este trabajo, sabiendo que dará cuentas al Dios Todopoderoso de este llamado. Que todos los dones y talentos que Dios ha puesto en ustedes sean utilizados para este servicio, para bendecir, para aconsejar, para cuidar de la Grey de Dios, y que también tenga esos oídos sabios, inteligentes para escuchar, y un corazón discreto para no comentar cosas, sino solamente ante Dios, y encontrar siempre el consejo atinado. La unción, la gracia del Señor sea sobre ti, también la salud, la fortaleza física para llevar este ministerio, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Un aplauso. Amén. Y diga toda la iglesia, amén. Así sea. Amén. No sé, vamos a pasar el micrófono, si quieren decir algo. Empezamos, bueno, acá con... Pues hermanos, ¿qué puedo decir en este momento? Algo que Dios siempre ha puesto en mi corazón es el preocuparse por la iglesia, por las personas, principalmente por los matrimonios, por la gente que está aquí, y es un honor y espero poder llevarlo de la mejor manera, siempre siendo fiel y obediente a Dios. Gracias. Bueno, yo sé que esto es un privilegio inmerecido, porque aún con mi imperfección, el Señor ha puesto sus ojos en mí. Yo sé que antes de esta situación, Él siempre ha tenido sus ojos en mí. Como la mayoría de ustedes saben, pasé por una situación de cáncer de seno, y sé que ahora este es el propósito por el que el Señor me dejó vivir, porque Él me dejó seguir adelante. De esto van a ser 3 años, y sí hay desesperación de repente el hecho de decir qué pasa, pero Dios tiene sus tiempos, y ahora estoy aquí dándole gracias a Dios por este nombramiento inmerecido, como se los digo, y trataré de la mejor manera. Si alguno de ustedes ve en mí algo que no se está cumpliendo, como lo dijo ahorita el pastor, los pastores, por favor háganmelo saber, porque yo estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios de la mejor manera. Bueno, yo nada más le quiero dar gracias a Dios, porque yo sé que dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda, y pues gracias. Solamente le doy las gracias a Dios porque Él puso sus ojos en mí. Es todo. Hablar del ministerio dentro de la iglesia, como dijo el Señor Jesús, en el mundo, pues el que es arriba se enseñará de los demás, pero en la iglesia es al revés, para nosotros nos convertimos en siervos y con una responsabilidad. Ahora llevamos esa carga, también como decía el apóstol Pablo, llevo la carga de las iglesias, y pues este llamado implica una carga, como decía el pastor Juan Carlos, tanto en el hablar, en el actuar, en la vida que tenemos, porque somos pues un ejemplo para ustedes y los llevamos en nuestros hombros, y tenemos una responsabilidad ante Dios que vamos a dar cuentas. Por eso no es tanto un título lo que ellos reciben ahora, no es para que pues, ellos se sientan mejor o más altos que ustedes, sino al contrario, entramos a ser servidores de ustedes. Eso es lo que somos nosotros, les servimos a ustedes, oramos por ustedes, nos cargamos por ustedes, hacemos las cosas por ustedes, y que así sea para nuestros hermanos esa responsabilidad. Pero sí, también al pueblo le pedimos pues respeto a los hermanos, como todos, ¿verdad? Pero siempre también pues entender la carga que ellos llevan al tener este llamado, y pues orar por ellos, hablarles con respeto siempre, pedir ese consejo y amarnos, ¿verdad? Como hacemos con todos. Así es que pues es una responsabilidad tanto para la iglesia como para ellos. Es una bendición para la iglesia,
para ellos y que en todo esto Dios sea siempre glorificado con nuestras vidas. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues Pues un vamos a aplauso a dejar nuestros que- hermanos. Felicidades.